Del libro Religión y Memoria Cultural de Jan Ahmann, colección Estudios y Reflexiones. ISBN 978-987-1382-095. Traducido por Marcelo G. Burelo y Karen Saban. Ediciones lilmod.com, Villa Ballester, Buenos Aires, año 2008. Página 183. Officium Memoriae, el rito como medio del pensamiento. Cosmología y religión, el caso de Akenatón, con K. A mediados del siglo XIV, el rey egipcio Amenofis IV, que más tarde se haría llamar Akenatón, desechó la tradicional religión politeísta de Egipto y la sustituyó por el culto de un solo dios, el Sol. Se trata de la primera fundación de una religión de la que sepamos en los archivos de la historia humana. Akenatón aparece como el primero de una serie que se prolonga en Moisés, Zaratustra, Buda, Jesús y Mahoma. Sin embargo, si miramos los textos con los que esta nueva teología llegó a nosotros, podríamos colocar al rey en una serie totalmente distinta, a saber, la de la filosofía natural de los jónicos, pues no se trata de la revelación de una nueva verdad por la cual los seres humanos han de vivir según nuevas reglas, sino de una nueva cosmología, una teoría sobre el origen y los fundamentos. En griego se diría los arjai, a los que remite el universo. Akenatón descubrió que el Sol no solo genera luz y calor mediante sus rayos, sin lo cual no habría vida en la Tierra, y de lo que tantas cosas dependen que ya la religión tradicional le había concedido al Sol, al Dios del Sol, la jerarquía de Creador y Deidad Suprema, sino que además el Sol, gracias a su movimiento, crea el tiempo, por lo que, y este parece ser el descubrimiento decisivo, todo, absolutamente todo lo que se ve a la luz y se despliega en el tiempo se deja explicar como producto del Sol. Son ideas que nos resultan familiares a partir de los filósofos naturales de Jonia. Su autor, no obstante, las expresó en un elemento muy diverso. En vez de redactarlas en un rollo de papiro y colocarlas en un templo, o sea, un lugar sagrado y público al mismo tiempo, en vez de promover una forma de discurso con su nueva teoría o insertarse en uno ya existente, el rey del Sol construyó enormes templos y luego ya en una segunda fase prosiguió con una reconfiguración radical de toda la cultura. Una reconfiguración cuya medida más drástica hubo de ser la abolición del culto tradicional. Akenatón concibió su teoría como el descubrimiento de un nuevo Dios que exigía adoración exclusiva. Mediante el culto y los ritos expresó la idea cosmológica de que toda la realidad puede remitirse al efecto del Sol, mientras a la par destruía el tradicional panteón divino. El rey disponía plenamente del poema didáctico como vehículo de representación de su teoría cosmológica, pero no contaba con un ámbito discursivo diferenciado en el que dicho poema hubiera podido sustentarse sin comprometer perjudicialmente toda la vida religiosa, política, cultural y económica del país. Para él el único marco posible para ese poema didáctico era el culto,
en el que podía recitárselo como himno al nuevo Dios, haciendo así tabula rasa de la tradición repudiada. Los filósofos jónicos plantearon cuestionamientos igualmente radicales, pero de las respuestas extrajeron conclusiones distintas e invirtieron sus fuerzas en el terreno de lo escrito, mientras que Akenatón se empeñó en plasmar sus ideas en el terreno ritual. Una de las principales implicancias de la nueva imagen del mundo, propia de la religión de Amarna, era la idea de que el hombre no mantenía en actividad al mundo, pues éste emergía únicamente como producto del dios del sol. En esto no se podía ejercer influencia alguna con ritos, por lo que sólo se lo podía aceptar y confirmar agradecidamente en tanto acto de caridad y benevolencia a favor de los seres humanos. Fue así que los ritos adquirieron un sentido del todo nuevo que hizo que la magia sacramental de los ritos tradicionales orientados a mantener el mundo en marcha pareciera inaceptable e intolerable. En Egipto los ritos eran el medio del pensamiento cosmológico. La configuración de su imagen del mundo se transponía directamente en el acto ritual. La configuración de su imagen del mundo se transponía directamente en el acto ritual. Podríamos decirlo así. En la forma expresiva del discurso cosmológico, la idea adquirió entre los egipcios un carácter apelativo que había de desembocar en el acto ritual y no como nos resultaría natural en la reflexión crítica. Abstractamente dicho, el pensamiento se hallaba entre los egipcios bajo una presión por actuar de la que la filosofía natural jónica ya se había emancipado. Akenatón estaba adelantado a su época más o menos por unos 800 años, por lo que su tentativa de abolir la imagen tradicional del mundo fue en vano. Su revuelta no pasó de ser un mero episodio y tras su muerte se volvió lo más rápido posible a los viejos dioses. Dicha imagen tradicional del mundo se basaba en la idea de que el mundo requería de la asistencia ritual para poder seguir en funcionamiento. La conservación en actividad del mundo se articulaba en tres medios: el recitado ritual, la provisión de dioses y el exterminio del enemigo. El recitado ritual es abarcador y dominante, acompaña tanto a los ritos de provisión como a los de exterminio. En cuanto a ambos ritos, la diferencia decisiva entre ellos ha pasado desapercibida hasta ahora, porque la lengua alemana los reúne bajo un mismo concepto, el del sacrificio, Opfer. El idioma francés es más preciso, ya que distingue entre offrande y sacrifice. La palabra sacrifice define sucintamente a la víctima de sangre, mientras que ofrande vale para la entrega de otros bienes, tales como agua, pan, vegetales, flores e incienso. Recién capté esa diferencia fundamental cuando tuve que exponer en francés los resultados de mis investigaciones sobre el culto de los muertos en Egipto. Es un ejemplo de la relación entre el pensamiento y el medio instrumental. Es un ejemplo de la relación entre el pensamiento y el medio instrumental. En el culto egipcio, la ofrande, o sea, la víctima sin sangre, siempre se da con el fin de conservar al mundo en actividad mediante la provisión. La ofrande, o sea, la víctima sin sangre, siempre se da con el fin de conservar al mundo en actividad mediante la provisión. Y el sacrificio, en cambio, siempre se da con el fin de conservarlo en actividad mediante el exterminio del enemigo. Sacrificar es castigar, eso se ve con toda claridad en las recitaciones de acompañamiento, que son lo decisivo en cada caso. La relación entre lenguaje y rito oscila en el sentido de que ya lo dicho acompañe a la acción, ya la acción a lo dicho, siempre ambos se corresponden. Hay ritos en los que la acción de acompañamiento se reduce a dejar caer unas gotas de agua o a quemar un poco de incienso,
pero nunca se hacen recortes en lo tocante al lenguaje. Este principio ya nos resulta conocido a partir de la comunión. El acto en sí, la distribución del pan y el vino, puede reducirse a indicaciones mínimas, pero una reducción proporcional de las palabras de acompañamiento sería totalmente impensable.